momento de las entrevistas en 24 horas. 7:27 de la mañana ya nos acompaña en el estudio en Guayaquil Cristian Torres, el secretario de Gestión de Riesgos, a quien le doy las gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Liz, y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, esta semana se dio a conocer que se configuraban nuevos aspectos que hacen inminente ya esta llegada del fenómeno del Niño, la reconfirman, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal y como estaba previsto para el término de este año, y eso lleva a que el país cambie esa alerta amarilla que estaba decretada para 17 provincias del país a una alerta naranja. Equivale a pasar de una prevención a una preparación, o más bien a manejar las dos cosas al mismo tiempo. Pero muchos dirán, pero bueno, la prevención no comprendía eso, irnos preparando para la llegada de este fenómeno. ¿En qué cambia prácticamente entonces? Gracias, Liz. El enfoque que se le está dando ahora con la alerta naranja es demostrar la inminencia de que va a ocurrir el fenómeno del Niño, por lo cual, aparte de las tareas de prevención que se han venido realizando desde el mes de mayo e incluso antes, ahora se junta la preparación enfocados a responder. Es decir, como tenemos la inminencia del fenómeno, sabemos que tendremos que responder, que desplegar rescates, que desplegar evacuaciones, entre otras cosas, por lo cual ahora el enfoque se junta, insisto, a que todos nos preparemos para poder responder de manera adecuada a la población. Te pongo un ejemplo. Nosotros desde el mes de mayo venimos adquiriendo insumos de asistencia humanitaria como kits, camas, colchones, entre otros. Ahora en esta etapa lo que vamos a hacer es preposicionarlo en las provincias para que estén más cerca de las posibles zonas afectadas, y con esto ya no tomarnos un día o dos para poder llegar con las cosas a la población, sino que se reduzca ese tiempo a horas, cuando sobrepase las capacidades locales, obviamente. Cuando usted dice nosotros, se refiere a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Nosotros nos referimos, me refiero específicamente en el tema de las adquisiciones a la Secretaría de Riesgos, que obviamente, como todos conocemos, la Secretaría de Riesgos ingresa a un territorio cuando las capacidades locales han sido sobrepasadas. Pero la tarea de adquirir los bienes, de preposicionarlos y de tener un stock adecuado es de todos, de los municipios y del gobierno central también, para poder responder a la población. Pero hasta ahora, en lo que se ha venido haciendo en materia de prevención, ¿cuál es el presupuesto que ustedes han manejado y en qué lo han invertido? Ok, recibimos un incremento ante la alerta amarilla, recibimos un incremento de aproximadamente 70 millones de dólares, los cuales 65 millones aproximadamente están siendo invertidos, mejor dicho, en la empresa pública del agua, quienes son los que manejan todos los proyectos hídricos de control de inundaciones en la provincia de Guayas y Manabí. Con esto, ¿qué buscamos o qué nos enfocamos? En que cuando se existan las precipitaciones y la empresa pública tenga que hacer el manejo hídrico, es decir, el desfogue de agua de las presas, no cause inundaciones, porque no han recibido un mantenimiento adecuado a estas infraestructuras, por lo cual hay que hacer desasolves, hay que hacer dragados, hay que hacer fortalecimiento de muros, entre otras cosas, y el mantenimiento de la infraestructura en sí. En eso ya se han desembolsado los primeros 31 millones para que puedan iniciar los trabajos, y hay un cronograma de desembolsos hasta el 2024, en el primer trimestre, en el cual se va a completar toda la inversión. Adicional a esto, tenemos un incremento también de presupuesto de 5 millones de dólares, los cuales ya están siendo adquiridos kits de alimentos de 3 días, 15 días, higiene, entre otras cosas, para poder, insisto, dejarle al nuevo gobierno y también quizás nos toque a nosotros responder, dejarle un stock adecuado, a diferencia de cómo recibimos, que era cero el stock. En todo caso, tenemos que dejar un sentido de responsabilidad por orden del presidente también, que dejemos lo que mejor se pueda para que el nuevo gobierno cuando tenga que responder, lo haga de una mejor manera. Igual, cuando el nuevo gobierno ingrese, va a tener que también hacer adquisiciones de acuerdo al presupuesto que designe para esto. Ahora, pero los tiempos dan para poder llegar a estar realmente prevenidos. Usted ponía el ejemplo de Manabí, inmediatamente yo pensé en Chone. Chone, con un fuerte invierno, tiene complicaciones, y lo hemos visto en reiteradas ocasiones, y esto pasa quizás hasta por una situación geográfica. Sí. Llegar a estar prevenidos en ese cantón, Manabita, en esa ciudad, de aquí hasta noviembre, diciembre, cuando arranque un fenómeno del Niño, ¿es realmente posible? Es realmente posible, y hay un mensaje que también quiero dar a la población: nunca es tarde para prevenir, y nunca es adecuado que digamos ya no hay tiempo. Hasta el último día antes de las lluvias tenemos tiempo para prevenir. El Estado ecuatoriano va a hacer una inversión también de aproximadamente 11 millones de dólares en Chone, que le ofreció el presidente, que ya está por concretarse. Ya existe el presupuesto y ya es un tema de tramitología que tienen que hacer entre el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con la Prefectura de Manabí.
Eso también está por concretarse, por lo cual también se va a invertir ahí. Y la inversión que te dije, 65 millones de dólares, también va a ayudar a que se reduzca el impacto de inundaciones en Chone específicamente. Y eso por poner un ejemplo, pero hemos visto durante estos últimos meses que se realizan los COEs provinciales. Usted decía, entra la Secretaría de Gestión de Riesgos cuando los gobiernos autónomos descentralizados ya no tienen competencia o ya no pueden más ellos por sí solos, ¿no? ¿Cómo se ha trabajado precisamente con ellos, con los municipios, con las prefecturas? ¿Cómo se va logrando o cuánto se va avanzando? Yo creo que estoy seguro que todo el trabajo que se ha venido realizando junto al vicepresidente de la República en todos los COE provinciales ha sido de mucha importancia porque se han podido ir cerrando brechas, identificando otras que han sido más complicadas de cerrar, pero que se va haciendo un trabajo coordinado entre prefecturas, Ministerio de Transporte, Ambiente, entre otros, para no sobreponer esfuerzos, sino más bien todos unirlos para ir a un solo camino. También se ha puesto a disposición el presupuesto que tiene el Banco de Desarrollo a través de préstamos para los municipios y prefecturas que puedan también invertir en obras de prevención, lo cual el presidente también le ha dado la disposición de que todos esos trámites se hagan de manera expedita. Recordemos que hay un decreto en el cual el presidente dice, posiciona todo este trabajo como interés nacional, por lo cual todos estamos trabajando para poder llegar a ese objetivo de reducir los riesgos y prepararnos de mejor manera para el fenómeno del Niño. Pero es que igual riesgos hace una especie de seguimiento a lo que hacen, me imagino, municipios y prefecturas también, porque para enmarcar esto de manera global, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, también en las zonas que corren riesgos de deslizamiento de tierras? Sí. Ya hemos visto lo que pasó también en el invierno y todavía hay poblaciones que están asentadas ahí. Ahora no llueve, pero cuando comiencen esas lluvias y todavía permanecen, como digo, viviendo ahí, van a correr un peligro inminente. Es por esto que una de las primeras acciones que realizamos en el mes de mayo fue poder facilitar toda la información técnica a los municipios para que tengan pleno conocimiento de qué áreas están expuestas tanto a inundaciones como a movimiento en masa y con esto puedan planificar. Te pongo también un dato, aproximadamente el 60% de los municipios ya tienen su plan de respuesta. Más del 75% de las prefecturas también ya lo tienen y seguimos trabajando. Hemos puesto personal específico para que se dedique a asesorar y a apoyar a los municipios y prefecturas para que concreten su plan de respuesta, porque es importante que tengan esa planificación ahora. Por ejemplo, ¿quiénes han avanzado bastante? En la provincia de Guayas han avanzado mucho, la prefectura de Guayas ha avanzado muchísimo con obras de prevención. Da mucho gusto en realidad ver cómo lo toman como una prioridad frente a la ocurrencia que ya estamos advirtiendo. La provincia de Manabí también, entre otras, el Oro, los ríos también están avanzando mucho. Los municipios es un poco más complicado porque son muchos más, son 143 cantones, pero sin embargo, como te digo, hemos dedicado personal específico para que se dedique a asesorar a los municipios para que puedan obtener sus plan de respuesta específico para el fenómeno del Niño. ¿Quiénes están más complicados quizás todavía en el tema de preparación, de prevención? Los municipios, por lo general, que tienen menos presupuestos, son los que tienen mayor complicación, obviamente por el tema presupuestario. Hay otros municipios, de manera general, son 221 cantones, 221 realidades distintas. Lo mismo pasa con los cuerpos de bomberos, son 221 cuerpos de bomberos, asimismo la misma cantidad de realidades distintas. Pero por lo general, los municipios que tienen menos presupuestos son los que mayor complicación tienen para planificar, pero no significa que no lo quieran hacer. Entonces hay que hacer un trabajo en conjunto y ahí, por ejemplo, en la prefectura de Guayas interviene también con municipios pequeños para poder apoyarlos junto a la Secretaría de Riesgos y vamos avanzando. ¿Y qué pasa con la articulación también con otras carteras de Estado? Por ejemplo, el Ministerio de Transporte, que debe adquirir los puentes Bailey, que había dicho que estaban en camino porque se van a necesitar. Este fenómeno del Niño afectará carreteras. Eso por citar un ejemplo. Recuerda también, Liz, que en el mes de mayo, cuando se decretó la alerta amarilla, comenzamos ya a concretar el plan de acción específico para el fenómeno del Niño que está publicado en la página web. Lo pueden encontrar, ya está formalizado totalmente, en el cual guía todas las acciones de todos los ministerios, tanto para los propios ministerios como para la política pública a ser implementada en el territorio. Este tiene un presupuesto más o menos de 266 millones que tiene que ser priorizado por los ministerios. Obviamente habrán acciones que también tendrán que ejecutarse en el 2024, por lo cual hay una coordinación. Esperemos que se concrete, que siga avanzando y que sea suficiente para enfrentar el fenómeno del Niño. Esto se complica también por el cambio climático que exacerba todas estas condiciones, porque el fenómeno del Niño no es nuevo. El fenómeno del Niño ha pasado a lo largo de los años, tenemos todos los registros también de la historia, pero hoy con el cambio climático se exacerba y se complica mucho más en eventos extremos, en los cuales con nuestra planificación, que no ha sido la adecuada, me refiero en territorial, en las últimas décadas, también complica la situación y tenemos que ir viendo hacia el futuro, ver cómo corregimos estas situaciones territoriales para que cuando tengamos en el futuro eventos más extremos no nos veamos tanto afectados.
Pero se sigue manteniendo como cifra 1,5 millones de personas las que se verían potencialmente afectadas con este fenómeno del Niño. Bueno, hay que ajustar con el censo, Claro. pero no creo que varíe mucho tampoco la cantidad de personas que estarían expuestas a estas amenazas. Con el cambio de alerta de amarilla a naranja por cómo se van dando las condiciones, ¿pudieran empezar antes las lluvias que ya van siendo esta antesala de ya un fenómeno del Niño? Lo más probable es que las lluvias empiecen y coincidan con la época lluviosa normal de nuestro país, es decir, en el último trimestre del año, entre noviembre y diciembre. Sin embargo, como tenemos este monitoreo semana a semana, podemos ir avisando a la población si se adelantan o no, o con el INAMI también ir viendo en los días, en periodos de 5 o 10 días, los pronósticos de lluvias e ir avisando. Nosotros también desde este año comenzamos a publicar los boletines del INAMI vía SMS para que la gente pueda saber si hay una posibilidad de lluvia o no. Eso también ayuda mucho a que la gente haga conciencia y se prepare para poder estar en la época de lluvias. Y hasta ahora, si hablamos al día de hoy al menos, ¿se sigue considerando que va a ser un niño de moderado a fuerte? Las probabilidades son que sean moderado, igual no se descarta que sea moderado a fuerte, lo cual también nos complicaría, pero más allá del impacto, del nivel de impacto, tenemos que ver que mucho dependerá de las acciones que concretemos como Estado. Como Estado me refiero a gobierno y gobiernos seccionales también, para ver en realidad cuál va a ser el impacto que tengamos. Más allá de la magnitud, es tanto que nosotros avancemos a trabajar y cómo se desarrolle también toda la toma de decisiones en ese momento. ¿Y de qué dependería que de una alerta naranja en la que estamos hoy pudiéramos pasar después a una alerta roja? La alerta roja ya significa cuando estamos con el evento en curso, que sería ya en el último trimestre o el primer trimestre del año 2024. ¿Y en todo caso el monitoreo se mantiene cada 2 semanas o No, semanalmente? el monitoreo desde el mes de mayo se mantiene de manera semanal con el ERFEN. Y mira que cuando hicimos la alerta naranja, que fue el día lunes, al día siguiente las otras agencias meteorológicas internacionales coincidieron con el criterio y declaraban también ya el Niño en sus territorios de competencia. Entonces, digamos, no es un manoseo político, sino más bien es un tema técnico, que se definió un indicador que cumplió los parámetros y que por eso el día lunes se emitió la alerta naranja y coincide con los modelos internacionales. Y que incluso se trabaja también de cierta forma a nivel de región, con países vecinos para también tratar de adoptar de alguna manera también medidas conjuntas. Hemos tenido varios encuentros a nivel regional, tanto para el monitoreo como para la preparación para la respuesta con nuestros vecinos. Sabemos que Chile, Perú y Colombia también se han afectado. Por ejemplo, en Colombia se ve una afectación de déficit hídrico, lo cual también nos complica a ellos con el tema energético, entre otras cosas, en los medios de vida. En Perú tienen una situación muy similar a la nuestra, con inundaciones, ya lo vivieron este año, igual que nosotros, con el Niño costero, que le llaman ellos. Y entonces tenemos una coordinación también con los países, porque eventualmente quizás Ecuador vaya a tener que apoyar a Perú o Perú a Ecuador, entre otras situaciones que ya se han dado en el pasado y que también se podrán dar en el futuro. Bueno, a prepararnos, ¿no? Y en eso también podemos sumar como ciudadanos, cada uno. Así es, como ciudadanos, yo invito a la población, el mismo mensaje que di la última entrevista, que todos tengamos nuestro plan familiar de emergencia, nuestra mochila de emergencia y que le demos especial énfasis a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes son los más vulnerables en estas situaciones. Es mejor ahora, en época que no tenemos lluvias, poder decidir a dónde vamos a evacuar, a la casa de quién vamos a ir, qué medicinas debo tener en nuestra mochila para poder atender a los adultos mayores o a las personas de la familia. Es mejor decidirlo ahora y tenerlo preparado y listo y socializado todo con la familia, con nuestro barrio, con nuestro entorno. Y asimismo, te robo 2 segundos más, es también nosotros como ciudadanos exigir a nuestras autoridades locales qué están haciendo por el fenómeno del Niño, qué intervención van a hacer en mi barrio, en mi comunidad, para poder prevenir ante el fenómeno del Niño. Gracias, secretario, por haber estado con nosotros esta mañana en 24 horas. Gracias, Liz. Vamos a una pausa y ya regresamos con los interesantes datos que comparte el INEC del último censo poblacional.